Bueno, ¿cómo están? Vamos a iniciar la tercera parte de la clase de Movimiento Nacional Indio. En la anterior clase habíamos llegado hasta el año 1937, que producto de la Constitución del 35 se había llegado a la preponderancia del Congreso Nacional Indio, del Partido del Congreso, dijimos, sobre la mayoría de los estados provinciales de la India, salvo el Punjab y salvo Bengala, nada más ni nada menos, dos zonas mayoritariamente pobladas por población musulmana. Y en función de eso también vimos ahí el problema de la herencia de la construcción e identidad de la nacionalidad de los futuros estados de India y Pakistán en base a la pertenencia religiosa. Este no es un problema de la India en sí, sino es un problema también de la tardía configuración del nacionalismo y la particularidad del nacionalismo que vemos hasta el día de hoy, no solo en la India, sino en el mundo, ¿no? Y lo que tiene sobre todo que ver con la configuración del nacionalismo por fuera de Europa. Pero también específicamente de la incidencia que tiene la política de divide y reinarás del imperialismo inglés para poder mantenerse bajo el dominio colonial. En función de esto, los problemas que vamos a terminar viendo esta clase, que es la construcción de dos estados independientes y el problema de la partición con la consecuente limpieza étnica religiosa, vamos a comprenderlo también como herencia del colonialismo británico. Vamos a avanzar en el tiempo y vamos a llegar al momento trascendente del movimiento de independencia, no solo de la India, sino de toda Asia, que es, como dijimos antes, en paralelo a la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Las guerras como momento donde el dominio colonial se pone en cuestión, eh, los dominadores, en este caso Gran Bretaña, alienta la participación de sus colonizados y sus colonizados ya en este momento de constitución de un movimiento de masas, ya no como fue en la Primera Guerra Mundial, un movimiento incipiente, sino ya es un movimiento de masas, ¿no? Con gran y altísima participación popular, pide a cambio también su propio reconocimiento y sus propias aspiraciones, en función de la participación en la guerra. Y esto es lo que vamos a ver acá más detalladamente, y las consecuencias de la guerra. Bueno, pero avancemos. Entonces, la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Se tiene como epicentro a Europa, pero a diferencia de la Primera Guerra Mundial, que se batalla sobre todo en los campos de de las líneas de trinchera interminable que recorren Europa, acá la Segunda Guerra Mundial es sí, y sí, hay que resaltarlo, es una verdadera guerra mundial, en el sentido que abarca absolutamente a todo el mundo y ningún sector del mundo puede quedar por fuera de las implicancias de la Segunda Guerra Mundial. Y más que nada, lo que vamos a ver acá es en función, y lo vamos a desarrollar más adelante, en función de las intenciones de dominio del nuevo imperialismo japonés, de la expansión rápida y cómo afecta la expansión del imperialismo japonés, sobre todo a los dominios coloniales de Francia y de Gran Bretaña. Entonces, la Segunda Guerra Mundial va a implicar el debilitamiento rápido del Reino Unido, que va a quedar prácticamente luego de llegada de Hitler a París, va a quedar eh, solo peleando por largo tiempo. Y esto en sus dominios coloniales, específicamente en sus dominios coloniales asiáticos, van a sufrir la amenaza de la invasión japonesa. Invasión japonesa que piensan ustedes va a avanzar sobre el sudeste asiático, bueno, primero sobre China, Manchuria,
sobre el conjunto de la costa china, va a abarcar al conjunto del sudeste asiático, ¿sí? Amenazando a Australia, pero también va a llegar a amenazar a India, ¿sí? Va a estar en la frontera de Birmania. Y esto va a provocar que Londres enviara a Sir Stafford Cripps eh, para encargarse de la defensa de la India. Y a la vez, para poder defender a la India hay que tener buenas relaciones con ¿quién? Con los líderes del Congreso, quienes a cambio del apoyo a Gran Bretaña en la guerra van a exigir la independencia inmediata, ¿sí? Y eso es producto del alcance que había tenido justamente el movimiento. Si bien Cripps va a prometer el estatuto de dominio, ¿se acuerdan ustedes? Lo vimos en la anterior parte, que es lo que proponían los moderados dentro del Congreso, el estatuto de dominio, pero recién finalizada la guerra, ¿sí? Cripps estaba consciente, y los miembros del Congreso también eran conscientes, que lo único que podía hacer Cripps era promesas. Carecía de poderes necesarios, tanto personales como para poder otorgar a las peticiones de los nacionalistas, ¿no? A diferencia de lo que piden los miembros del Congreso, por eso lo resaltamos en la diapositiva, la Liga Musulmana y algunos de los príncipes que aspiraban a una autonomía eh, van a intervenir en contra de llegar a un acuerdo, ¿no? Es más, la Liga Musulmana va a establecer que en 1940, el 24 de marzo, la resolución de Lahore. Lo que pide esa resolución es la exigencia de áreas en las que los musulmanes son numéricamente mayoría, como zonas orientales de la India Norte y la India Occidental, deben agruparse para constituir estados independientes en los que las unidades constituyentes deberán ser autónomas y soberanas. ¿Qué es lo que está proponiendo con esto? La constitución de estados separados, en lo que va a ser Pakistán y lo que va a ser Bengala. Piensa en el proceso de una liga musulmana que en 1927, ¿sí? 13 años antes de esta resolución, tenía tan solo 1.300 miembros, va a crecer muy rápido en este tiempo, ¿sí? Para convertirse en una organización que en 1944, tan solo en Bengala, uno de los estados que pretendía su independencia, va a llegar a 500.000 miembros. Y en Punjab, el norte de la India, a 200.000 miembros, ¿no? Con cientos de miles de seguidores en otros lados. China, su dirigente, futuro primera autoridad del nuevo Estado de Pakistán más adelante, va a estar en condiciones con este poder de alcance de masas, ¿no? Igualando al poder o acercándose al poder que tiene el Congreso en cuanto a la capacidad de movilizar seguidores, ¿sí? Va a establecer la posibilidad de negociar de par a par con, con las autoridades coloniales, ¿no? Y esto es lo que quiere hacer este sector, ¿no? Ya en medio de la guerra tenemos un sector que pide la inmediata independencia, el Congreso, otro sector que pide la inmediata independencia, pero a la vez la separación. Y vamos a tener también otro sector, ¿sí? Otras voces que se van a oponer enfáticamente a la posibilidad de la entrada en la India, de la India a la guerra, ¿no? A diferencia de que del Congreso al poner condiciones para su apoyo, Bose, Subranda Chandra Bose, va directamente a oponerse a la participación de la India en la guerra, y es más, va a participar del otro lado del campo de batalla. Bose no es un recién llegado al movimiento nacional indio. Bose llegó a ser presidente del Partido del Congreso en dos ocasiones, en 1937 y 1939, y el Partido del Congreso, al no pronunciarse en contra de la participación de la India en la guerra, va a optar por renunciar al partido y crear directamente otro partido, denominado el Bloque de Avance de toda la India. Prontamente va a ser puesto prisionero, se lo van a encarcelar, pero en 1941 va a lograr escaparse.
iba a estar dispuesto, ya en plena guerra, a ayudar a los japoneses en su lucha contra Gran Bretaña. Él sigue el famoso proverbio árabe, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Aunque él se consideraba un socialista, llegó a reunirse, como vemos en la imagen, con ¿sí? Heinrich Himmler, nada más ni nada menos que el capitoste de las SS nazis en 1942. O sea, hasta dónde puede llegar la táctica, ¿no? De juntarse con el enemigo para combatir un enemigo común. Es posible, es una cuestión a debate, ¿no? Es el devenir de muchos nacionalistas esto. Es más, como vamos a ver, muchos nacionalistas recibieron a los japoneses, a las fuerzas invasoras, porque a la vez los japoneses se iban a presentar así, como liberadores, ¿no? Y terminaban apoyando a las fuerzas japonesas. Luego se dan cuenta de que los japoneses no venían más que a sustituir a los dominadores por otros y a veces de ser mucho peores en sus métodos. ¿Sí? Tienen ahí una cita en Bow, en la página 110, donde queda claramente expresado el pensamiento de Bosé. No voy a profundizar en esto para avanzar, ¿no? Y justamente Bosé decía que respondía a las críticas de Gran Bretaña, ¿no? A los que le decían que cómo iba a combatir a Gran Bretaña, cuando justamente él lo que respondía era, bueno, Gran Bretaña combate en Europa a favor de las naciones que fueron ocupadas por los nazis, pero no es capaz Gran Bretaña de garantizar esa misma libertad de combatir a favor de la libertad de sus colonias, en específico de la India. En 1943 va a visitar Japón, viajando de submarino alemán y submarinos japoneses, y Japón lo va a ayudar a formar el Ejército Nacional Indio, que se va a establecer como gobierno indio en el exilio, con el aval, obviamente, y con el apoyo y reconocimiento de tan solo los gobiernos y regímenes fascistas del eje durante la guerra. Durante la guerra, las islas de Andamán y Nicobar van a estar bajo el control de este ejército y va a luchar contra los británicos en el norte de la India, pero los indios van pobremente entrenados y débilmente armados, sin un respaldo real de los japoneses, van a ser quienes sufran la mayoría de las bajas en los enfrentamientos militares. Los esfuerzos de este ejército van a cesar con la rendición de los japoneses en 1945 y por tanto la vía militar del acceso a la independencia fracasa absolutamente. Si bien no se sabe con total certeza cuándo es, ni cómo, pero se supone que bajo un accidente aéreo en agosto de 1945, Chandra Bose muere. El Partido del Congreso va a condenar el uso de la violencia como método de liberación, y bueno, por tanto Bosé va a sufrir la condena del Congreso, pero luego va a considerar que todos los que murieron en guerra formando parte del Ejército Nacional Indio, del INA, van a ser mártires de la liberación de la India, y los sobrevivientes van a ser considerados como héroes, ¿no? Y a Bosé se le va a dar una estampilla, se le van a dar honores como parte del altar nacional indio, de los padres fundadores. Aunque sus diferencias, como vemos, con el accionar de la desobediencia civil y sobre todo de la no violencia de Gandhi, son abrumadoras. Llegamos en este contexto de guerra, en contexto de división, no solo entre el Congreso Nacional Indio y la Liga Musulmana, sino dentro del Congreso, diferentes tendencias, a la tercera fase del movimiento de independencia, lo que sería directamente la ruptura de los lazos coloniales. Gandhi, aunque admitía la necesidad de la participación de los indios en la guerra en función de la lucha contra el nazismo, inclusive admitía el movimiento nacional indio la necesidad y el estancamiento, o sea, el establecimiento de fuerzas armadas británicas en la India para luchar contra Japón,
los indios van a exigir van a exigir la transferencia de poderes en forma inmediata y completa. Los británicos a este pedido se van a negar, y es función de esto que van a lanzar una nueva campaña de desobediencia civil. En 1942 van a impulsar la campaña por la retirada inmediata de los ingleses en el territorio, pidiendo la independencia de la India. Este movimiento va a ser conocido como el movimiento Bharat Chodo Andolan, es decir, abandonar la India, que se va a extender como reguero de pólvora por todo el país, culminando recién con la independencia de la India en 1947. Van a ser años de gigantescas y continuas movilizaciones, pero no solo, ¿sí? Los británicos estaban alarmados ante la situación del avance de los japoneses, que habían sufrido los británicos una abrumadora derrota en Singapur, ¿sí? El punto clave, ¿se acuerdan ustedes? Que es lo que domina el estrecho de Malaca, esa ciudad, ¿sí? Que era punto de la colonia, punto principal del tráfico colonial británico. Había sido ocupado por los japoneses y desde ahí venía avanzando sobre Birmania los japoneses, y por tanto con el ejército a la vez indio en Birmania, la necesidad de contar con el respaldo de los líderes del Congreso, y junto con Gandhi y con la Liga Musulmana van justamente a ser encerrados, van a estar presos durante todo este tiempo que dure la guerra, ¿sí? Todos los líderes del Congreso en general y no solo Gandhi. Aunque en este momento de agitación, los intentos de llegar a un acuerdo, tanto del Congreso Nacional Indio como de la Liga Musulmana, no van a alcanzar ningún pacto y van a actuar por separados. Mientras tanto, las protestas se van a multiplicar en todo el país, los trabajadores se declaran en huelga y la huelga se transforma en un movimiento de masas. Sin embargo, a diferencia de lo que plantea Gandhi, no todas las huelgas son pacíficas. Hay bombas que estallan sobre edificios del gobierno que son incendiados, la electricidad es cortada, el transporte prácticamente queda paralizado. Fíjense esto, hay un movimiento de masas, 100.000 dirigentes y personas son detenidas y apresadas en diferentes manifestaciones, muchas de esas son apaleadas en forma pública. La guerra está provocando hambrunas y a la vez una oleada de furia popular espontánea que, con los dirigentes presos, supera cualquier expectativa de la dirigencia del Congreso Nacional, digamos, ¿no? Está totalmente excedida y podemos decir que es un movimiento espontáneo y por la base. Entre 1945 y 47 se da justamente el fin de la guerra con el triunfo de los aliados, incluidos los británicos, pero esto, como vamos a ver, no implica la victoria en el terreno de la India. Al contrario, vamos a ir hacia el proceso de definitiva independencia, pero también el de la partición y la limpieza étnica. La guerra va a diezmar los recursos tanto económicos como militares, pero también los recursos políticos, o sea, la influencia política y la capacidad de gobierno que podían tener los británicos sobre los indios, va a mermar en la India, pero en el conjunto del Imperio Británico. A diferencia del Imperio Francés, los británicos van a llevar una política de retirada ordenada, que no va a ser tal, aunque ellos se los propusieran, de sus dominios coloniales. Lo vamos a ver también en el caso, por ejemplo, de la ocupación de Palestina.
qué desordenada fue la retirada de los británicos. La resistencia de los indios fue un acto que logró romper la voluntad de los británicos, y por esto decimos que no tenían recursos políticos, y la India ya había dado demostraciones que después de la guerra la lucha por la independencia se iba a seguir intensificando. Entonces, no podemos obviar la carga moral también de mantener sometida a la India, no solo por lo que significaba ya a esta altura la figura emblemática de Gandhi como un líder pacifista, ¿no?, de la independencia, sino el haber llevado una guerra con la bandera de la libertad y seguir teniendo oprimido un pueblo que se manifestaba a favor de ella, ¿no? Entonces, ni el pueblo británico ni el ejército británico parecían estar dispuestos a seguir respaldando un régimen de represión en la India, ni en otras colonias. Y a la vez pasaba algo trascendental en Gran Bretaña, que es la derrota de los conservadores. Luego de la guerra, el Partido Laborista por primera vez llega a las elecciones en 1945. Acordémonos, un hecho importante, que los laboristas eran amigos del Congreso Nacional Indio, ¿sí?, y por tanto llevan la necesidad de un acuerdo. De ahí, en 1945, por tanto, la independencia de la India solo era una cuestión de tiempo. A principios de 1946, todos los detenidos políticos habían sido liberados y los británicos adoptan una política de negociación con el Partido del Congreso para llegar a una independencia acordada, la cual se va a lograr recién en 1947, el 15 de agosto de 1947. El virrey Lord Wavell en 1945 va a convocar en Shimla una conferencia donde los líderes políticos deberían considerar la composición del gobierno provisional, ¿no?, la conformación de un gobierno provisional, pero ahí la postura de Jinnah, el dirigente de la Liga Musulmana, va a ser seguir viendo al Congreso como un partido centralmente hindú, y por tanto los musulmanes solamente serían colaboradores de los hindúes ante un posible gobierno provisional, dominado por el Congreso. Y por tanto, en 1946 llega a la India una delegación del Comité Británico que va a proponer un plan de gobierno provisional indio que será respaldado por la política exterior, o sea, tendrá la responsabilidad de la política exterior, la defensa y las comunicaciones. Prácticamente iba a ser un gobierno provisional con todo el poder. Mientras las demás cuestiones de organización quedarían en manos de las provincias, que deberían agruparse en una mayoría hindú y una mayoría musulmana. ¿Qué estamos diciendo? Que de esta forma, ¿sí?, quedaban las bases sentadas en la propuesta británica para la futura división entre un Estado musulmán y otro hindú. Y esto va a reforzarse aún más, ¿sí?, cuando Jinnah, con sus demandas para la creación de Pakistán, exprese el 16 de agosto de 1946, ¿sí?, la necesidad de la creación de Pakistán, ¿no? Proclame la creación de Pakistán. El día de furia, lo que se conoce como el día de furia, donde hay manifestaciones en toda la India, centralmente donde los musulmanes son mayorías, que van a terminar ocasionando disturbios en todo el país. Y en el cual van a morir aproximadamente 5.000 personas en esos disturbios, principalmente hindúes. ¿Qué va a pasar? A estos disturbios, llevados adelante por musulmanes, lo van a seguir disturbios producidos por hindúes que van a llevar adelante matanza de musulmanes. Y esto es lo que va a acelerar todo un proceso encadenado entre violencia comunitaria, de un lado va a venir la respuesta del otro, mientras tanto los británicos van a retroceder y lo único que van a hacer es acelerar el retiro de fuerzas,
sobre su territorio limpiándose las manos. O sea, queriendo abandonar cuanto antes el dominio sobre su colonia. La imagen de China y los disturbios, las muertes causadas, los disturbios, son terribles esas imágenes, y la posición de Gandhi, totalmente reconocible y loable y rescatable, de ir a visitar los pueblos atacados por los hindúes, ¿no? Donde habitan musulmanes. O sea, la política de Gandhi fue de apaciguamiento y no de exaltación de la diferencia, ¿sí? Todo el tiempo, en este momento, del 45 hasta la partición y más, va a tener una política permanente de unidad entre el pueblo de la India sin reconocimiento de diferencias religiosas. Sin los recursos, ni el prestigio, ni la confianza necesaria, los británicos van a decidir poner fin a su dominio a principios de 1947. Gran Bretaña va a anunciar su intención de transferir el poder antes de junio de 1948. Se va a dar ese tiempo, ese lapso, ¿no?, de tiempo para abandonar la India y poner en funciones un gobierno indio. Cuando decimos indio estamos hablando de las dos confesiones, o sea, sin distinción. A medida que se acercaba la independencia, la violencia entre hindúes y musulmanes en las provincias principalmente de Punjab y Bengala va a continuar sin cesar. Con el ejército británico sin la preparación para un potencial aumento de la violencia, el virrey Mountbatten, ahí lo vemos en la imagen, adelanta la fecha de transferencia del poder, ¿no? Ya la tenían planeado para un año, lo adelanta, ¿sí? Lo que va a suceder que en menos de 6 meses haya un plan común de acuerdo para la independencia, ¿no? Se obliga a que en 6 meses lo que se fue constituyendo y postergando durante años y años y años de mesa de negociación, se quiere hacer en 6 meses. En junio de 1947, los líderes nacionalistas, entre ellos Sardar Patel, que va a ser el primer presidente de la India, Nehru, y Abul Kalam Azad, en nombre del Congreso, China, en representación de la Liga Musulmana, Ambedkar, en representación de las comunidades intocables, el máster Tar Singh, en representación de los Sikh, van a acordar una partición del país a lo largo de las líneas religiosas, marcando el contraste con las ideas de Gandhi. Gandhi no está en esta negociación, ¿sí?, que dirige el virrey, ¿sí?, y donde están los líderes políticos, pero a la vez comunitarios, ¿no?, y se presentan más como líderes comunitarios que políticos de toda la India. Las áreas preponderantemente hindúes y sikh van a ser asignadas a una nueva nación de la India y las áreas predominantemente musulmanas a la nueva nación de Pakistán. El plan va a incluir una partición de las provincias de mayoría musulmana, que es Punjab y Bengala, ¿no?, donde va a terminar una Bengala occidental y una oriental, una musulmana y otra a cargo de la India. El 15 de agosto de 1947, la India se declara independiente con grandes celebraciones al grito de Jai Hind o Victoria para la India, y Nehru va a ser nombrado como vicepresidente del gobierno provisional y Patel como primer ministro de la India independiente. El 15 de agosto se lleva adelante la creación, por tanto, de 2 estados separados y la independencia, obviamente, de India y Pakistán. La partición de 1947, podemos hablar de la partición de 2 Indias, ¿sí? Ya existía antes 2 Indias. Ese era el único destino posible, la creación de 2 estados. A la vez, en la India existían muchos más estados. Había estados justamente principescos que se van a unir a la India, ¿sí? De todos los estados principescos, de 565 estados principescos
que van a firmar un acuerdo de adhesión a la futura India, 3 estados no firman estos instrumentos de adhesión, que va a ser Junaga, Hyderabad y famoso Cachemira. Esta cuestión lo vamos a ver en el video que ya está subido de Lautaro sobre la India independiente. Es también el proceso de partición, proceso de la limpieza étnica de la India. En total, entre 250.000 y 500.000 personas en ambos lados de las nuevas fronteras, entre las dos poblaciones, se comportan como, o deben ser reconocidos como refugiados, ¿no? Hay un intercambio de población caótico por una línea de camino, por una misma línea de férrea. En la película Gandhi rescato este trágico momento, pues está muy bien representado. Y los residentes de las múltiples religiones tienen que ir cambiando, y donde a la vez este cambio, este violento traslado, no es a voluntad, sino es en la búsqueda de refugio, producto justamente de la violencia política que se estaba llevando adelante. Hay algunas estimaciones de números de muertos, algunas muy altas, que nos hablan de 1.500.000 musulmanes e hindúes que mueren. Nada de esto está confirmado en cantidad de números, pero todas las estimaciones concuerdan que los números son altísimos. Y es la inauguración a la vez del permanente conflicto fronterizo, y a la vez la escalada bélica, que llega a una escalada nuclear, como muy bien lo plantea Lautaro en la clase. El último ayuno de Gandhi justamente se va a producir molesto por la violencia interreligiosa y la desarmonía comunal, producto de las noticias que le llegaban desde Delhi un mes después de la independencia. El ayuno ya es en una India independiente, ¿no? Que va a comenzar a favor de la unidad religiosa el 13 de enero de 1948. El ayuno va a terminar 7 días después, cuando se acuerde en un comité de paz con 180 miembros de las diferentes comunidades hindúes, musulmanas, sikh y otras comunidades religiosas, con el doctor Rajendra Prasad como coordinador, van a firmar un compromiso asegurando que tales violencias no volverían a ocurrir. Entre tanto, ¿sí? Se concuerda, esto que ya vimos con el video también de Leo, la redacción, se constituye en la Asamblea Constituyente un comité redactor dirigido por Ambedkar de la futura Constitución de la India. El 30 de enero de 1948, cuando Gandhi se dirigía a una reunión para rezar, va a ser asesinado en Nueva Delhi por Mathuran Godse, un radical hinduista relacionado con grupos de ultraderecha de la India, partidario del hinduista Jajasabha, quienes acusaban a Gandhi de debilitar al nuevo gobierno por su actitud con los musulmanes. Godse y su cómplice Narayan Apte van a ser juzgados y condenados a muerte. Sin embargo, la investigación del asesinato se va a detener ahí. No van a investigar al presidente del partido, Jajasabha, que va a quedar libre y sin cargos. Ese mismo partido sigue actuando hoy en política y reconoce su participación en el asesinato a Gandhi. Es un partido, como dijimos, ultraderechista en India, pero a la vez ultraderechista hindú.
Para terminar, para cerrar, todo nacionalismo tiene la necesidad de crear padres fundadores, ¿no? Y lo que estuvimos viendo y reconociendo a lo largo de este video fue de los primeros personajes, ¿no? que dan vida a los pequeños clubes hasta dirigentes de masas. A Gandhi podemos decir que está en el centro del panteón de los creadores de la nación. Pero a la vez estos padres fundadores no son los padres tan solo contemporáneos, más cuando justamente es una nación que se considera ancestral. Y en función de esto, como todo nacionalismo no se considera un producto de la contemporaneidad, de un producto tan solo de un siglo, ¿sí? o siglo y medio a esta altura, sino que toda nación se reconoce allende los tiempos, atrás, preexistente, con una latencia que viene desde antaño. ¿Sí? O sea, los tiempos de fundación de una nación no corresponden a los tiempos históricos que estuvimos viendo de nuestra propia modernidad, sino es necesidad de inscribir anacrónicamente en la historia y atribuir un sentido nacionalista, tanto como vimos a lo que los nacionalistas llaman la gran revolución nacional de los cipayos, como a figuras que en su tiempo no tuvieron nada de nacionalistas, porque no existía ni siquiera el concepto de nación, como es la figura de Shivaji. Shivaji es una figura de un guerrero, ¿sí? que vivió entre 1674 y 1680, lideró en ese tiempo, fue un rey guerrero que lideró a lo que sería el reino de Maratha. Reino de Maratha que va a luchar contra los mongoles musulmanes. Un reino que se consideraba hindú, que bajo el argumento del hinduismo enfrenta al dominio mogol musulmán. Pero casualmente, lo más llamativo, que se inscribe en esta lógica y se rescata en esta lógica de identificar religión con nacionalidad, que ni los musulmanes mogoles ni este rey Shiva Maratha se considera, gobernaban para tan solo los hindúes o los musulmanes, y no tenían entre sus figuras de gobierno alrededor a hindúes y musulmanes tan solo, ¿no? Ellos lo que querían crear es un reino que dominara al conjunto, por encima de la religión. Pero, sin embargo, Shivaji va a ser reconocido como un gran héroe nacional durante el movimiento de independencia de la India. En 1895, el líder nacionalista que vimos ya anteriormente, Tilak, ¿sí? Va a organizar festivales anuales en conmemoración de su cumpleaños. Y Tilak va a rescatar el retrato de Shivaji como un luchador contra el opresor. En obvia alusión en ese momento en que lo rescata Tilak, en 1895, contra el opresor sería no los musulmanes, sino el Raj británico. Pero a la vez hay que tener en cuenta, ¿no?, que es un festival que, aunque no lo decía así Tilak, de características antimusulmanas, ¿no? Y ese es el efecto que también va a dejar en la identificación de una historia de la India sin británicos y sin mogoles musulmanes, ¿no? Y esa es la búsqueda también, ¿no? La búsqueda justamente de un pasado de gloria, en donde no ya se ha vivido la opresión, no se haya vivido el dominio extranjero, o haya un momento de construcción de un nuevo dominio sin los extranjeros. Por eso el Partido Nacionalista Hindú, actualmente en el gobierno, ¿sí?, y también el Partido del Congreso, se van a disputar la figura de Shivaji. Los dos van a defender la figura de Shivaji, e inclusive los líderes del Congreso, como Jagavantro Bachchan, van a considerarse descendientes del mismo Shivaji. En 1966, el partido Shiv Sena, Ejército de Shivaji, se llama así, se va a formar para promover los intereses de los marathis frente a la migración de la región de otras partes de la India. O sea,
la figura de Shivaji, que va a ser, fíjense esto es lo llamativo y por esto lo rescato. El nacionalismo es una comunidad imaginaria para todos aquellos que se consideran en común. Pero ese común, el declinar del accionar político nacionalista en la India va a terminar yéndose hacia su devenir religioso. Lo común, el gran problema de la India, y no solo de la India, sino en muchos lados, termina siendo su clivaje religioso. Pero en el 66 no solo es religioso, sino inclusive localista, ¿sí? Porque el ejército Shivaji, para promover los intereses de los maratíes, ¿sí? De un sector, de una región, por sobre otra, en función de la inmigración que provoca, y este famoso nos vienen a robar los puestos de trabajo, ¿no? No, ni los musulmanes, ni el extranjero, digamos, ni siquiera de fuera de la frontera, sino desde el mismo interior de la India. Bueno, este Shivaji a la vez adorna la literatura, la propaganda y los íconos del partido centrado justamente en esta región de Maratha. Con esto damos término a una clase que para nosotros es una de las más interesantes, que es la de la conformación en el proceso histórico concreto de un movimiento nacional, con toda la complejidad que tiene, producto justamente de la complejidad que tiene la India y la creación de un movimiento de independencia como otros, podemos decir, que siempre son auténticos y particulares, pero en este caso tratamos de reflejar lo muy particular que es justamente este movimiento de independencia, ¿no? Si así como nosotros recalcamos, en la clase traté de recalcar muchas veces la cuestión de las festividades religiosas, los mártires, la causa del hinduismo, la diferencia de la religiosidad en uno u otro, hay que reconocer también, por otro lado, que los fundadores de la India moderna, como vamos a ver en la clase de Lautaro, con Patel y con Nehru a la cabeza, eh, rescatando esa primera cosmovisión que tenían los primeros nacionalistas indios de ser modernos, ¿no? Son los fundadores de la nación. En concreto, en la práctica, a partir de 1947, son no solo concretos y pragmáticos, sino que son seculares. Son seculares, nacionalistas y socialistas en sentido indio. Bueno, y esto lo vamos a ver en la clase que viene.